Así es, tenemos un invitado de lujo, por supuesto, de nuestro departamento de noticias. Está con nosotros Guillermo Ruiz y en efecto vamos a hablar de los hechos más importantes que hicieron historia durante este 2016. Guillermo Ruiz, ¿estás con nosotros? ¿Cómo estás? Buen día, feliz cocina Navidad. ahí. Espero que estés muy bien. Súper tenerte por acá. Tú como Muchas analista gracias. político has vivido de cerca las situaciones que se han dado. ¿Y quién mejor que tú entonces para decirnos el top 3, como quien dice, del 2016? Bueno, hace una semana estaba en Israel, Sí. conociendo el Medio Oriente. Vi tus reportes ahí en Opa. redes sociales. Sí, estuve como 3 semanas y media por allá. ¿Qué tal la experiencia? Interesante porque, por ejemplo, cuando estuve en las alturas del Golán, que está en la frontera con Siria, pude ver en vivo a todo color un bombardeo a una de las poblaciones a 1,5 kilómetros donde nosotros estábamos. Nos pasaban por detrás los camiones, los tanques de las Naciones Unidas, que son gente que está desarmada. Pues los cascos azules no tienen armas, pero están en medio de los conflictos. Entre Israel y Siria hay una cerca de 5 metros de alto y justo después de la población hay una puerta donde muchos sirios pasan a Israel para ir a un hospital que está a unos 35 minutos para ser atendidos. Wow. Y es tal el odio que hay que cuando terminan de ser atendidos muchos ni siquiera esperan que le den el alta y regresan a Siria. Wow. Y no lo dicen porque no quieren que se enteren en sus poblaciones de que fueron atendidos en Israel. Es increíble que así- este tipo de situaciones la estemos viviendo en pleno siglo XXI. Es increíble las imágenes que ha mostrado al mundo gracias a las redes sociales, a la inmediatez de la información de Alepo y todo lo que ha ocurrido también. Sí, Y Alepo era una ciudad. creo que ha sido uno de los detonantes, me parece, desde mi punto de vista, que más ha llamado la atención a nivel mundial, lo que está ocurriendo en Alepo. No sé si saben que una buena parte de la población judía que vive en Panamá, que ya tiene segunda generación aquí, sus orígenes son de Alepo. No tenía idea. Son judíos sirios. No, no sabía. Sí, sí, idea. muchos de los que nos están escuchando, sus abuelos son de Wow. Alepo. Alepo es una ciudad económica de Siria, con casi 5 millones de habitantes. O sea, en realidad los combates se están dando solamente en una zona de Alepo, que es algo así como 2 veces la ciudad de Panamá. ¿Y cuál es el problema ahí? Insistir, Rusia está tratando de insistir en mantener sus bases navales en Siria. Recordemos que todos estos países del Medio Oriente fueron creados con una pluma, así con una mesa como estamos nosotros, por Fueron rayados y todo. Inglaterra y Francia, luego del Tratado de 1918 de la Primera Guerra Mundial y la repartición del Imperio Otomano, que ahora mismo está confinado a lo que es Turquía. Las poblaciones kurdas, por ejemplo, quedaron divididas en Turquía, en Irak, en Siria y por ahí. Y los persas, pues son precisamente sus enemigos. Y todos son enemigos de Israel. Hablamos entonces de una guerra histórica que se entiende que no solo se da por territorio, sino también por religión. Que involucra a todo el mundo, porque Rusia, Vladimir Putin quiere devolver el esplendor del imperio ruso, quiere mantener presencia, es aliado de Irán y quiere mantener presencia en Siria. Hay que recordar que también Rusia, o llamado la Unión Soviética, en un momento también estuvo metido justo antes que estuviera Francia e Inglaterra dominando estos países o creando estos países, ¿no? Claro, por supuesto, eso fue antes de la revolución bolchevique, pero curiosamente, cuando entran los bolcheviques, ellos tratan de crear un nuevo mundo. Sí, Vladimir bueno, y lo Putin mismo- quiere regresar al viejo mundo, que es una cosa medio curiosa. Sí, es una cosa súper complicada. La realidad, cuando en algún momento me senté a tratar de entender, la verdad es que me rendí. Si lo logras Eh, entender, me avisa. Porque Yo estuve allá y no lo pienso que logré al final la entender. gente no sabe, en esos lugares la gente ya ni sabe ni por qué está peleando. Ya han pasado generaciones y generaciones. perdóname. Y o sea, sí, cuando en YouTube hay un video muy interesante que te Exacto. trata de explicar. Y es de que sí, te dividen, pero en verdad es como si yo fuera familia de Erika, pero a mí me trazaron una línea, entonces ya tú vives Ya no ahí, eres vivo familia acá. mía y entonces también- pero tú practicas la misma religión que Marcela y yo la de Sí, él. sí, Es sí. un desastre. Creo que deberíamos pasar ese video, pasarlo por nuestras redes sociales. La verdad, creo que al final la única pelea disfrazada en religión, Es el territorio, solamente es la línea que ellos pueden pasa de gas para abastecer a Europa. Entonces, Petróleo. el que controla esto, Sí, la que pasa por Ucrania. exacto. Entonces, al controlar esto o hacerlo por Siria, puedes entonces llegar a tener mucho más control, mucho más peso sobre todas las demás naciones. Al final del día es una guerra disfrazada De platita, Titi, llamada... la platita. Sí, de platita. Fíjate que Exacto. todo lo que hemos hablado está involucrado Europa, Asia y África. Y todavía no hemos hablado de América Latina y América en general. Porque el patio trasero de los Estados Unidos lamentablemente ha quedado como en el olvido. Está el tema latente ahí de Venezuela, que no sé, de alguna manera está como trancado. Que es también dentro de todos los países en Latinoamérica
esa situación en Venezuela la que más comentarios y la que más preocupa Es que, a los Erika, demás países. de Venezuela es una democracia titulada por los militares. Es un cogobierno entre una democracia el ejército y un poder civil, y no es Nicolás Maduro. Y ese es el error que se comete en muchos países y que cometemos muchos medios de comunicación. Que creemos que el gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es solamente la fachada. Nosotros lo vivimos aquí, cuando en la época de los militares. O sea, Noriega era el que estaba al frente, pero detrás había un montón de gente. Como mencionó Erika anteriormente, yo creo que el mundo se ha visto en shock. No por la situación que se está dando allá, más que todo por las imágenes que se presentaron en redes sociales, empezando con la de un niño que también falleció en los bordes, una de las costas de Grecia. Sí, ese es el tema correcto, con los migrantes que con los vienen migrantes. del Medio Oriente hacia Europa. Que ha sido otro de los Este ha sido temas el tema. del 2016. Digamos que es el tema más impactante Más del impactante. 2016, el tema de los migrantes hacia Europa. Muchísimas fronteras se cerraron de manera inhumana. Así es. Rumania, Hungría, Londres. tienen reales muros para que para niños, mujeres, Así es. no pasen. Pero ellos están intentando proteger su población, ¿o me equivoco? Ellos están intentando evitar una invasión mora, como le dicen los españoles, musulmana, y que, a ver, te lo pongo de esta manera, muchísimos judíos que viven en París, que es uno de los sitios del mundo donde más judíos viven, han agarrado todas sus cosas y se han ido a vivir a Tel Aviv, precisamente por el acoso de muchas comunidades musulmanas Que amenazan con en entrar. París. Y lo mismo está pasando en Alemania, más Así que todo en es. el sur de Alemania. Y esto es lo que está llevando a Angela Merkel a graves problemas. No se nota en Berlín en este momento. Bavaria ha sido Yo afectada. estuve hace un par de meses, eso no se nota tanto, pero uno está en Berlín y de repente prende la televisión, ven como ultraderechistas atacan refugios Así es. en el sur de Alemania, y eso está trayendo algunos problemas. La ultraderecha está ganando territorio. En Francia también hay elecciones este año y también ahí está ganando territorio la ultraderecha. Y ahora con el impulso de lo sucedido con Donald Trump, ni hablar. Y sin mencionar lo que no se dice, que para que sepan hay neonazis que están atacando también los refugios, pero bueno, ese es otro tema. Vamos al siguiente Trending Topic 2016. Noticias Donald Trump, internacionales, tenemos ¿cuál entendido que sería? también es Donald Trump Por uno de supuesto los que temas más relevantes. controversiales del 2016 y que va a tomar mucho auge en el 2017. Yo creo que el 2017. Bueno, aquí mismo en esta misma mesa yo les dije que debía ganar Hillary Clinton. Hillary Clinton perdió ganando mira cómo lo estoy diciendo, perdió ganando por 2.9 millones de votos. Imagínate. Imagínate. O sea, ella tuvo 2.9 millones de votos Más más que Trump. Donald Wow. Trump. ¿Dónde gana Donald Trump? Gana específicamente por menos de 30.000 votos en 3 estados donde debió haber ganado Hillary Clinton. Hillary Clinton. Mira que hasta me erizo, porque esto parece que en el país más democrático del mundo ocurran La estas democracia, el cosas. sistema falló. Y el sistema nos manda un mensaje los no muy estrategas. claro de cómo funciona la democracia. Pero es que tú Entonces, entras con unas reglas a un juego. Sí. Y los estrategas de Donald Trump jugaron esas Jugaron reglas. las reglas, Ellos no claro. iban a ganar la elección, El ellos voto querían popular, ganar claro. el voto electoral. voto Eso fue electoral. lo que hicieron y ahí está Donald Trump. que muchos países acá en Latinoamérica no lo entendemos porque no nos manejamos No hay con forma ese de que tipo lo de entendamos. sistema. No lo utilizamos. No hay forma de eso de que se vota el martes porque era el día que venían los colonos antes de ir el miércoles a vender la cosecha en el mercado y que todavía en el 2016 se haga, eso no lo entiende nadie. Sí, a mí me sorprendió porque en las elecciones yo estaba en Nueva York y en la calle se respiraba el ambiente de que Hillary Clinton era la ganadora. O Bueno, sea, es que así si de estás en el sencillo. lugar en Nueva Hilarylandia, York, a ver, Washington DC Claro, ganó pero tú prendes la Hillary. televisión y tanto la televisión de esos mismos estados como la televisión nacional, tú prendías la televisión y todos los americanos estaban claros que Hillary Mira, ganaba. en las Washington elecciones. DC Hillary Clinton ganó 92 a 4%. Wow. Pero eso es en Washington DC. Si tú vas a los estados del sur, pues, la Arkansas. paliza fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque, fíjate, quizás desde el Civil Rights Act, que es el tema de los derechos civiles, desde aquella vez el Partido Demócrata nunca ha vuelto a ganar una elección en el sur de los Estados Unidos. Todavía le pasan la factura de eso de Así es. del- ¿Tú crees del que tema racial. estas elecciones precisamente en los Estados Unidos por primera vez
se puede considerar que ha sido el hecho o uno de los hechos más importantes del año 2016, porque Claro. todo el mundo estaba Es la entrada del pendientes. populismo a los Estados Unidos. Ahora, yo tengo una pregunta. Ahora se van a poner ahora vamos a ver si las instituciones de Estados Unidos funcionan realmente. Si el Congreso tiene el balance ese que siempre nosotros dijimos que tenía. Claro. Si la Corte Suprema es tan Sí, los poderes están bien ejemplo separados, como siempre claro. lo hemos Están bien pensado. separados. Ahora tienen a una persona que ha demostrado en toda su vida hacer las cosas Como le da la gana. con el puño de hierro. Ahora, yo tengo 3 preguntas en una sola. Ok. ¿Crees que con la entrada de Trump va a haber alguna resolución sobre la lista Clinton de aquí de Panamá, donde nos acaban de introducir a ciertas empresas, luego que pondrá fin a la guerra que ellos tienen dentro del Medio Oriente? Y habrá una nueva guerra con China porque veo que ya hay problemas con China. Entonces da mucha incertidumbre todo lo que está pasando. La en primera todo. te la respondo facilito. Estados Unidos no le va a renovar la licencia a Grupo GES. No. Ok. O sea, que eso significa de que se va a endurecer el tema y ahí es donde entra el gobierno de Panamá. Eso es con lo de la lista Clinton. Entonces no va a pasar nada. Las relaciones Seguimos. internacionales y las relaciones, todo lo que maneja el Departamento de Estado se maneja completamente aparte Separado. de lo que hace la Casa Blanca. Entre comillas. Ahí sí funcionan completamente diferente. Bueno, de hecho vimos la resolución que aprueba el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el día de Navidad, condenando a Israel por la creación de nuevas colonias en territorios palestinos. Ahora, ojo con eso de las colonias, porque si tú piensas una colonia, piensas como en unas carpas. Como unas casitas. No. Son casas como la de Costa del Este. Claro. En Oh, barriadas eso es lo que están enormes, haciendo ahora. con universidades enormes de primer mundo. Donald Y eso Trump, lo está respaldando Donald Trump ahora. Donald Trump acaba de nombrar a uno de los críticos más grandes de China dentro de su equipo de trabajo, y esto ha generado Mucha incertidumbre. mucha incertidumbre en relación China-Estados Unidos. Eso también lo que te quiere decir es que la relación de Estados Unidos con América Latina en el próximo cuatrenio va a ser casi inexistente. Ay, ay, ay. Me imagino que Donald Trump se acordará de nosotros en el 2018 en la Cumbre de las Américas en Lima. Pero de ahí en adelante no veo por qué Estados Unidos va a tener atención con la América Latina, porque Venezuela evidentemente no le interesa porque ya la producción de petróleo no es significativa para Estados Unidos. Uno de los casos importantes también este año fue Estados Unidos-Cuba. Bueno, fíjate que el equipo de Donald Trump está de acuerdo con que esa relación. Lo que ellos están tratando es de alguna forma quedar bien con el exilio cubano, tratando de que... Que es tiene un poder económico importante. Claro, pero es más retórico que otra cosa. Ok. Por supuesto que Donald Trump, que es un excelente empresario, quiere Quiere desembarcar hacer- en quiere Cuba hacer Trump con Hotel todos sus en amigos Cuba. y llenar esos hoteles y resorts. Otro Porque, Trump Ocean Club. pero es que Cuba está a 90 millas. Claro. Es más rápido llegar de Miami a La Habana que de aquí a San José de Costa Rica. Exacto. Y vemos nuevamente Estados Unidos aprovechando la oportunidad, como tú dices, de setearse en otra ciudad, ¿sabes? Y de explotar los recursos de otro lugar. Y ojo Eso que es simple. Yo eso lo lo veo así. eso lo tenemos que ver nosotros porque al final del camino Cuba es como un gran puerto libre, Así es. Ese puede más ser cerca de competencia Estados para Unidos Panamá. y nosotros estamos por acá. Sí, yo siento que los Estados Unidos eso es lo que hace, donde sea que va a explotar los recursos del lugar y después entonces desaparece. Ahora el tercer tema sería el acuerdo de paz que se dio en Colombia. Que no se dio. Que no O sea, se dio, perdón. ¿Eso cómo quedará? Yo El quiero acuerdo de paz en Colombia recordarles, lo dejamos así. a ver, para volver a contextualizar para los que nos ven, yo quiero recordarles el referéndum que se hizo aquí para aprobar La elección, la la ampliación canal. del canal. Si el gobierno nacional de la época hubiera dejado que, bueno, voten pues, y adiós, lo pierde. Claro. Lo pierde porque había oposición. Sí, claro. Entonces, un gobierno no puede ir a unas elecciones a perderlas. A perder, claro. Así Tiene sean que elecciones usar todas las- generales. No vas a invertir millones porque los referéndums cuestan un montón de plata. Tienes también. que ganarla. En Europa Sí. tú pierdes y te vas. Claro. Le pasó a David Cameron con el Brexit y le acaba de pasar al primer ministro de Italia, Sí. que lo acaban de echar porque perdió una reforma constitucional importante. En Colombia, como no tienen un sistema parlamentario, sino un presidencialista, y además es tan exigua la democracia colombiana, no quedó otra que dejar a Juan Manuel Santos y a medio que apoyarlo. Pero lo que ustedes pueden ver es un cogobierno entre Álvaro Fue Uribe, tibio, fue tibio. dos personas que se detestan, En donde y todo pasa por Álvaro Uribe. Entonces, eso no es serio en una democracia. ¿verdad? Claro. Los problemas de Colombia son graves y son profundos. Y también hay un componente religioso detrás de todo. ¿Por qué sientes tú que no se ganó ese acuerdo de paz?
Allá iba. Por lo que- Hay un grupo religioso importante que desmotivó a la población. Ok, Claro. Eso fue el Que detonante. sea, como quien dice. hizo alianza con sectores del no de Álvaro Uribe. Y eso pesó mucho. Sí. Y el gobierno no lo vio nunca venir. El gobierno se confió, por Yo supuesto. que pienso que el todos, gobierno estaba muy confiado. todos van a apoyar el proceso de paz. Y Y que ya. el gobierno y otros países y muchas otras organizaciones que confiaron en el voto del colombiano, pero no trabajaron en las estrategias que tú comentas para realmente hacer un cambio, porque no simplemente un acuerdo de paz y todo lo que le estaban Y ojo, dando Erika, a la FARC, y- todas yo estas también- cosas yo que también- mucha gente, por ejemplo, yo estuve hace poco y me decían, en Medellín, me decía el señor, el chofer, es que no es paz por, ¿qué pasó Paz con las por familias paz, que se claro. perdieron? Que hay que pedir perdón, aquí hay muchos desaparecidos, aquí, o sea, no es de que ahora firmo la paz y se acabó y me olvido de todo, no, aquí tiene que haber gente presa, gente detenida o gente Claro, tiene que señalada, tomar tiene que medidas, haber claro. paz, pero ¿Cómo con se le justicia. explica a los familiares Exacto. de personas que estuvieron 2, 3, 4, 15 años presos Sí. y después le devolvieron un Busca cadáver? el titi ya. Aquí hubo mujeres que violaron, niños secuestrados. ¿Cómo tú Aquí explicas hay otras eso? cosas, y no es un Además, simple acuerdo. un acuerdo de paz que tampoco involucre cómo vas a hacer con el ELN, cómo vas a hacer con los paramilitares, Exactamente. cómo vas a hacer con Había la muchos delincuencia. grupos involucrados. Hay un montón de grupos involucrados y era como una especie de trofeo. Bueno, Así tengo es. Por el todo lo que acuerdo. hiciste, ajá. Bueno, Que nos vamos a se vestir de logró el- blanco y vamos a venir aquí a hacer muy un bonito show. todo y también muchos gobiernos de la región se equivocaron, fueron a apoyar el asunto sin leer lo que realmente estaba pasando. Y el que Sí, está escuchar al fuera de pueblo. Colombia, el que está fuera de Colombia de repente opina, y como yo al inicio que decía, wow, pero qué bueno y deberían hacerlo. Pero entonces cuando venimos y celebramos lo que es, o hacemos conmemoración a lo que es la invasión de Panamá, decimos prohibido olvidar. Mira, entonces yo creo que cada país con sus asuntos. El tema de Colombia y se debemos entiende respetar las así. decisiones. Colombia, ustedes conocen que Colombia tiene grandes ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Cartagena. Si ustedes buscan en diferentes países, hay muy pocos países en América Latina que tienen tantas ciudades tan importantes en un solo país. Es Y es cierto, porque es la cierto. población se desplaza a las ciudades. Y tú ves que Bogotá tiene casi 10 millones de habitantes con una periferia increíblemente marginal, con sitios como el sur de Bogotá también marginal. Y esto se da precisamente por la movilización que se tiene que dar de gente que no puede estar en el Que campo. están huyendo. Colombia es 3 veces, Colombia cabe 3 veces España. Wow. Así de grande es el territorio colombiano, No para lo el que había no lo visto de sabe. esa manera, En efectivamente. Colombia están casi los 4 climas. Hay nieve, hay Hay calor, sí. ahí Hay están lugares todos. O sea, templados, wow. Colombia es un país enorme y con toda la riqueza del mundo, pero no puede despegar precisamente porque gran parte de su territorio, aparte de selvático, está tomado Está Está tomado. secuestrado. completamente alejado del Estado. Imagínate que Paralelo. Los Santos no tuviera presencia del Estado. Claro, un poco de eso. Interesantísimo Imagínate, 5 estos minutos. hechos del 2016. Deberíamos tener como una segunda parte. Sí, yo lo que quiero es que hagamos una segunda parte De los- Se puede hablar de los lo ataques y importante todas de aquí de estas cosas. Panamá. Puedo hablar después de los problemas de la presidente de Corea y su amiga íntima. Ok. Pero bueno, podemos hablar también de los hechos Panamá. más importantes que han ocurrido en nuestro país. Aquí este vamos año. a ponernos criollos, Vamos a ponernos criollitos. criollitos. Sí, si me para dan hablar de lo comida, yo nuestro, voy. nuestra historia. Ay, dice que si le damos comida, No te él viene. preocupes, Estás vamos a más ver. que invitado. Muchas gracias. Gracias Guillermo a Ruiz, ustedes. analista político, estuvo con nosotros en la cocina de Ají para traerle a ustedes un pequeño resumen del top 3 de los hechos más importantes a nivel internacional. Gracias por estar con Gracias a ti. nosotros.